En la hoja de análisis vamos a escribir primeramente una celda que se va a llamar año. Y en año vamos a crear una lista desplegable, una validación de datos. Para eso nos vamos a datos, a validación de datos y aquí elegimos lista. Y aquí vamos a escribir entonces los datos que queremos o los años que queremos que aparezcan en nuestra lista. En este caso yo lo voy a hacer de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. Lo vamos a dejar hasta allí, aunque después puedo seguir añadiendo más años sin ningún problema. Le damos en aceptar y aquí tenemos ya nuestra lista desplegable. Entonces vamos a elegir el año 2020. Aquí lo tenemos, lo vamos a centrar. Y ahora vamos a escribir en otra fila. Vamos a escribir la palabra que diga saldo anterior. Saldo anterior. ¿Ok? Entonces aquí esto lo hacemos hacia la derecha. Y aquí vamos a escribir una fórmula que nos traiga lo que sería el año anterior. ¿Cómo vamos a sumar el año anterior? Ok, la lógica que vamos a utilizar es que en esta celda quiero que me traiga el consolidado de ingresos menos gastos, pero todo aquello que sea anterior al año 2020, o sea, que sea menor al año 2020. Entonces, para eso lo vamos a hacer con una función que se llama sumar.si. Abrimos paréntesis y aquí me pide el rango. Este rango es un rango de criterio. Entonces, en el rango de criterio me voy a ir para la hoja base y voy a elegir el rango de criterio de la columna que se llama año. Entonces presiono la columna completa, escribo una coma y ahora me pide el criterio. Entonces yo me voy para la hoja análisis y aquí en la hoja análisis yo le voy a decir que quiero todo lo que sea menor al año 2020. ¿Y cómo voy a hacer eso? Simplemente voy a eliminar esto que se me puso aquí que se llama análisis después de la coma y voy a abrir comillas y voy a escribir el signo menor que, cierro comillas y con el signo de ampersand voy a concatenar con esta celda de aquí. ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos ya, que es todo lo que sea menor al año 2020 y vamos a dar una coma y me dice el rango de suma. El rango de suma que yo voy a utilizar en este caso sería las entradas. Primero quiero que me sume todas las entradas que están en la columna E. Entonces aquí voy a cerrar paréntesis y aquí tenemos la primera parte, pero aquí únicamente estoy sumando entradas. Ahora quiero que me reste las salidas, todas aquellas que sean menores al año 2020. Entonces aquí le vamos a escribir menor a sumar.si. Abrimos paréntesis y me pide el rango de criterio. Nuevamente va a ser el año, una coma. El criterio nuevamente va a ser, escribimos una comilla, el signo menor que, cerramos comilla, signo de ampersand y concatenamos con la hoja análisis que sería el año 2020. Escribimos una coma y el rango de suma ahora sería la base en esta columna que se llama columna F, donde están las salidas. Cerramos paréntesis y ahí tenemos ya lo que sería la operación de entradas menos salidas de todo lo que sea menor al año 2020. Entonces le damos un enter y en este momento me va a traer un 0 porque yo no he ingresado ningún valor que sea anterior al año 2020. Pero, por ejemplo, a este le vamos a asignar el signo de dólar. Pero, por ejemplo, si aquí tuviéramos el año 2021, entonces vas a ver que aquí me va a aparecer el saldo del año 2020. Y si yo elijo el año 2020, entonces me aparece 0 porque el año 2019 no tiene ningún saldo. Bien, ahora ya tenemos el año y tenemos también el saldo anterior. Ahora pues vamos a hacer el detalle de cada uno de los meses que corresponden al año 2020. Entonces aquí le vamos a escribir transacciones, aquí le vamos a escribir ingresos y aquí le vamos a escribir gastos. Y aquí le vamos a escribir total, o mejor le vamos a escribir ingresos menos gastos. ¿Ok? Y a esto le vamos a escribir enero como encabezado y vamos a arrastrar esto hasta el mes de diciembre. ¿Ok? Aquí tenemos cada uno de los meses. Vamos a insertar una fila más por aquí
Y a cada uno de los meses aquí arriba yo le voy a asignar un número que le corresponde a cada mes, que sería enero va a ser el número 1. Entonces lo vamos a centrar. Enero va a ser el número 1 hasta el mes de diciembre para llegar al número 12. Aquí le vamos a dar aquí y dice serie de relleno y lo tenemos ya, del 1 al número 12. Entonces, para no confundirnos, a esto le vamos a dar un color diferente para que se nos vea un poco diferenciado lo que son cada uno de los ítems que vamos llenando. A esto también le vamos a dar un diseño diferente y en borde vamos a poner un borde de totales, ok, para que se vea un poco diferente. Y entonces aquí en cada uno de estos meses voy a sumar la cantidad de ingresos que le corresponde. Por ejemplo, si es enero, entonces que me sumen los ingresos de enero. Si es febrero, los ingresos de febrero, así como también los gastos de febrero. Entonces lo vamos a hacer con la función sumar.si.conjunto. Lo vamos a hacer igual sumar.si.conjunto, este que tenemos aquí. Abrimos paréntesis y nos pide el rango de suma. Como es ingreso, entonces el rango de suma en la pestaña base, vamos a elegir las entradas como el rango de suma. Entonces aquí vamos a escribir una coma y nos pide ahora el rango de criterio. El rango de criterio entonces va a ser igual al mes que queremos sumar. Entonces para eso vamos a seleccionar entonces la columna donde están los meses. Escribimos una coma y ahora me pide el criterio. Entonces el criterio va a ser en la pestaña análisis. Vamos a elegir este número que sería el mes, sería el criterio. Y escribimos otra coma y ahora nos pide criterio número 2. El criterio número 2 va a ser igual al año porque queremos que nos sume enero del año 2020. Vamos nuevamente para la pestaña base y luego elegimos el rango de criterio que sería el año. Escribimos una coma y nos pide el criterio número 2. El criterio número 2 entonces sería el año 2020. Entonces aquí cerramos paréntesis y damos enter y vamos a ver que aquí vamos a tener lo que sería la suma del mes de enero. Entonces como no hemos ingresado ninguna cantidad del mes de enero, entonces nos tira un valor de 0. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto para los demás meses, pero para eso, para que no se nos arruine la fórmula, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar alguna referencia absoluta. Recuerden que para hacer referencia absoluta lo podemos hacer con los signos de dólar. Entonces nos posicionamos en la barra de fórmula y aquí donde dice de la E a la E, vamos a presionar la tecla F4 para que quede como referencia absoluta. También aquí de la G a la G como referencia absoluta. Y aquí donde dice B8, que es el mes, únicamente vamos a poner como referencia absoluta lo que sería el número 8, porque la columna sí se va a ir moviendo, porque aquí sería la columna B, pero en cambio aquí ya sería la columna C, aquí sería la D. Entonces como la columna se va a ir moviendo, no quiero ponerla como referencia absoluta, sino como referencia relativa. Entonces en el número 8 vamos a presionar el signo de dólar para únicamente dejar como referencia absoluta lo que sería el número 8. Luego, en base de la H a la H, también lo vamos a dejar todo como referencia absoluta. Damos F4 y donde dice análisis, que sería el año 2020, lo vamos a dejar todo como referencia absoluta. Entonces presionamos F4 y ahí lo tenemos, damos Enter. Ahora sí podemos copiar toda esta fórmula para los demás meses. Y vamos a ver que exactamente en el mes de abril y en el mes de mayo nos aparecen las cantidades de ingresos que nosotros hemos digitado. Aquí inclusive podemos escribir un total. Aquí con la función de suma podemos sumar cada uno de los meses. Por ejemplo, escribimos igual suma, abrimos paréntesis y sumamos todo esto. Cerramos paréntesis y aquí tenemos el total de los ingresos de todo el año. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los ingresos, pero esta vez para gastos. Entonces aquí vamos a escribir igual sumar.si.conjunto. Me pide rango de suma. En la hoja base serían ahora las salidas. Una coma. Rango de criterio serían los meses. Una coma. El criterio ahora sería aquí el mes de enero. Y escribimos una coma. Rango de criterios número 2. Ahora sería el año. Y el criterio número 2 ahora sería el año 2020.
Y esto cerramos paréntesis y damos un enter. Y ahora igual le ponemos signo de dólar y a esto le vamos a poner de la misma manera referencia absoluta. Referencia absoluta para la F, referencia absoluta para la G y aquí solamente el número 8 como referencia absoluta. La H quedaría como referencia absoluta y esto también quedaría como referencia absoluta con la tecla F4. Entonces damos un enter y ahora vamos a copiar esta fórmula para todos los meses y también esta la copiamos hacia abajo y ya tenemos el total aquí. Y como ves nos van a aparecer entonces los gastos del mes de abril y los gastos del mes de mayo que hemos ingresado. Entonces en la siguiente fila que dice ingresos y gastos únicamente vamos a hacer una operación muy sencilla que sería ingresos menos gastos. Y la vamos a tener aquí. Ingresos menos gastos. Es una operación muy sencilla. Y esta únicamente la vamos a arrastrar hasta el total. Y aquí tenemos entonces ya los ingresos menos los gastos de cada uno de los meses. Y también tenemos el total general. A continuación entonces vamos a agregar una fila más que se va a llamar saldo disponible. Y esta la vamos a también poner en un color verde, que sea como blanco. Ok, y aquí vamos a escribir lo que sería el saldo disponible que nosotros tengamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, esta fila la podemos ocultar sin ningún problema. Y aquí cómo vamos a sacar nuestro saldo disponible. El saldo disponible va a ser igual al saldo anterior más los ingresos menos los gastos. Y ese va a ser nuestro saldo disponible. Y para calcularlo únicamente lo que vamos a hacer es que le vamos a decir signo igual el saldo anterior más lo que sería los ingresos menos los gastos. Esto sería para el mes de enero. Pero para el mes de febrero, entonces sería signo igual y ya no sería el saldo anterior, sino que sería el saldo disponible que tenemos aquí, más lo que sería el saldo del mes de febrero. Y esto lo vamos a copiar para las demás celdas hasta el mes de diciembre. Y de esta forma vamos a poder tener un acumulado de nuestros ingresos. Entonces, si podemos ver que si al mes de abril yo tenía un saldo disponible de 3.900, vamos a ver que en el mes de mayo los ingresos menos los gastos me dieron 248.45. Es decir, entonces que los 3.900 del mes de abril más los 248.45 del mes de mayo me va a dar un total de 4.148.45. Y aquí tenemos un pequeño problema y es que con esta fórmula que acabamos de utilizar vamos a ver que el saldo, como es un acumulado, se nos repite para los demás meses, aunque todavía no hemos llegado a esos meses porque el saldo es acumulado. Entonces no queremos que pase eso, sino que queremos que el saldo únicamente se muestre hasta el mes en el que estamos. Si todavía no hemos llegado a junio, entonces no me tiene que mostrar el saldo todavía del mes de junio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso y cómo lo vamos a arreglar? Bueno, muy fácilmente vamos a mostrar nuevamente la fila donde tenemos los meses y lo que le vamos a decir a Excel es que si el mes en el que estamos es menor a los meses que le siguen, entonces que no me calcule nada, sino que me ponga simplemente 0. Entonces, para eso yo necesito una fórmula. Necesito escribir la siguiente fórmula que la vamos a poner aquí en esta celda. Vamos a escribir igual y vamos a escribir la fórmula que se llama mes, abrimos paréntesis y en el número de serie vamos a escribir otra fórmula que se llama hoy. Esta fórmula que se llama hoy, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y cerramos paréntesis nuevamente y damos un enter. Y de esta forma vamos a ver que la función nos devuelve el mes en el que estamos en este momento, que es el mes de mayo. Entonces a esta fórmula que hicimos aquí le vamos a poner una condición y le vamos a decir que si el mes actual en el que estamos es mayor o igual a este mes, entonces que me haga la operación que acabamos de hacer y si no que me ponga 0. De esta forma vamos a evitar que nos aparezcan aquí los valores en los meses en los cuales todavía no hemos llegado. Entonces lo que vamos a hacer es que a esta fórmula que creamos aquí la vamos a modificar y aquí después del signo igual vamos a escribir la función si. Sería si en mayúscula, abrimos paréntesis
y le vamos a decir que si esta celda es mayor o igual a esta celda, escribimos una coma y entonces que me haga esta operación correctamente. Y si no, escribimos una coma, escribimos un 0 y cerramos paréntesis y damos un enter. Ok, entonces a esta fórmula que acabamos de hacer, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una referencia absoluta en la celda A8, que es donde tenemos el mes actual. Entonces F4 para referencia absoluta y ahora damos enter y ya tenemos nuestra fórmula. Ahora, esta fórmula que creamos, la misma vamos a hacer para el mes de febrero. Nada más que ahora ya no vamos a sumar lo que sería el saldo anterior, sino que ahora vamos a sumar lo que sería el saldo disponible del mes anterior. Entonces vamos a modificar esta fórmula que sería la del mes de febrero y vamos a hacer exactamente lo mismo. Si abrimos paréntesis, elegimos esta celda, le decimos mayor o igual a este número que tenemos aquí, escribimos una coma que nos haga la operación y si no escribimos otra coma que nos escriba un 0 y cerramos paréntesis y damos enter. Entonces a esta fórmula le vamos a agregar una referencia absoluta en la celda A8 y damos enter y ahora sí esta la vamos a copiar para los demás meses y vas a ver que exactamente como lo habíamos previsto, solamente nos va a calcular el mes de abril y el mes de mayo y el mes de junio todavía no, porque todavía no hemos llegado a ese mes. Cuando estemos en ese mes, entonces automáticamente me va a aparecer el saldo y si no hemos tenido ningún ingreso ni tampoco ningún gasto, entonces este mismo saldo se va a pasar para aquí automáticamente. Y si no, pues se va a sumar al resultado que tengamos nosotros en el mes de junio. Ahora que ya tenemos este resultado, pues vamos a ocultar esta fila nuevamente y vamos a dar a este un color más oscuro para que se nos vea mucho mejor. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a insertar un gráfico para poder graficar los ingresos y los gastos. Eso lo vamos a hacer muy fácil, simplemente en insertar nos vamos al área de gráficos y insertamos un gráfico normal como un gráfico de esto. Actualmente nos va a aparecer en blanco porque no hemos seleccionado ningún ingreso ni ningún gasto, entonces aparece en blanco. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a diseñar. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Pues vamos a irnos a lo que sería la pestaña diseño, en seleccionar datos y aquí le vamos a dar donde dice agregar. En el nombre de la serie vamos a elegir ingresos y en los valores lo que vamos a hacer es que vamos a borrar esto y vamos a seleccionar de enero hasta el mes de diciembre. Aquí tendríamos lo que serían los ingresos. Entonces nos vamos ahora a agregar una más y ahora vamos a elegir gasto. Esto lo borramos y seleccionamos los gastos de enero hasta diciembre. Damos a aceptar y ahora aquí donde están las etiquetas le vamos a dar en editar y vamos a seleccionar los nombres de enero hasta el mes de diciembre. Y damos clic en aceptar y aceptar. Y aquí tenemos lo que sería diseñado nuestro gráfico. Lo vamos a hacer más grande. Aquí podemos personalizarlo según nosotros queramos. Vamos a irnos a diseño y yo voy a elegir este diseño que tenemos aquí. Y vamos a hacer un poco más grande esto. Y aquí tendremos lo que sería el primer gráfico, que sería los ingresos versus los gastos. Lo que está en color celeste serían los ingresos. Aquí aparecen $4,000 del mes de abril y los gastos serían de $100 del mes de abril. Y también para el mes de mayo serían ingresos 323.45 y gastos $75. Y aquí tenemos nuestro primer gráfico entonces, que sería los ingresos y los gastos. Pero también tenemos un segundo gráfico que sería el saldo disponible. Entonces vamos a hacer un gráfico bastante similar a este. Por lo tanto únicamente lo voy a copiar con control C y lo voy a pegar aquí debajo. Aquí tenemos el gráfico número 2 y lo que voy a hacer es que este gráfico número 2 lo voy a modificar simplemente seleccionándolo, diseño, seleccionar gráfico y aquí vamos a modificar lo que sería las pestañas. Vamos a quitar esta y vamos a modificar esta de ingreso, la vamos a dar en modificar y aquí en vez de ingreso vamos a seleccionar la que dice saldo disponible y esto lo vamos a eliminar y vamos a seleccionar los saldos de la fila de saldos disponibles hasta el mes de diciembre.
y a esto le damos en aceptar, y aquí ya tenemos los meses, así que le damos en aceptar, y aquí tenemos entonces el otro gráfico que sería saldo disponible. Para el mes de abril teníamos 3.900 disponibles y para el mes de mayo teníamos 4.148 disponibles, por lo tanto esta gráfica va a ir disminuyendo o va a ir aumentando dependiendo de si los ingresos pues van aumentando o van disminuyendo conforme van transcurriendo los meses del año. Y esto pues queda amarrado a lo que suceda en los diferentes meses. Por ejemplo, si yo elijo el año 2019, que es el año anterior, como no hay ningún saldo, entonces los gráficos tampoco nos van a mostrar ningún saldo. Si yo elijo 2020, entonces sí van a mostrar los saldos del año 2020. En estos gráficos pues claro podemos cambiar nuestro propio diseño según nuestro gusto. Aquí en diseño nos aparecen diferentes tipos de diseño que podemos utilizar. Todo va a depender de cuál diseño nosotros queramos utilizar. ¿Ok? Entonces lo importante es saber de dónde salen los datos. ¿Ok? Aquí podemos agregar algunos bordes para darle una apariencia diferente. Y todo va a depender aquí de nuestra imaginación, los colores que le queramos dar, cómo queremos que se vea la apariencia. Y le vamos dando un estilo diferente a lo que sería nuestra hoja de análisis. También podemos ocultar lo que serían las líneas para que únicamente se vea el fondo blanco. Y de esta forma entonces hemos terminado lo que sería el diseño de la plantilla de control de ingresos y gastos que muchos me estaban pidiendo que la diseñáramos. Entonces ya está completa y la hemos terminado de diseñar. Así que tú puedes hacerle si gustas las modificaciones que tú deseas. Y de esta forma entonces hemos terminado esta plantilla, así que espero que hayas seguido cada uno de los pasos y que hayas logrado terminar lo que sería cada una de las hojas que hemos elaborado. Y si te ha gustado el video, entonces regálame un like y déjame una reseña en los comentarios. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo a este canal. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.